Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y profesor universitario. El día de hoy les doy la bienvenida y vamos a estar hablando de un tema que toca a la filosofía y a la psicología, que es el tema de los estoicos, ¿bien? Y voy a estar hablando de este libro puntualmente, que es un libro de Epicteto, que es El arte de ser libre, ¿bien? Este libro compila dos de sus obras principales, que fueron en realidad recolectadas por algunos de sus discípulos, porque Epicteto no escribió nada puntualmente él, sino que su enseñanza, como gran parte de la tradición de la filosofía griega, es oral, ¿bien? Hubo distintas formas de tradición de la enseñanza oral. Otra fue, por ejemplo, en el caso de los cínicos, la actuación, por ejemplo, en el caso de Diógenes, y en el caso de autores como Platón, Aristóteles, sí han dejado obra escrita de su filosofía. Hoy vamos a estar hablando sobre Epicteto y específicamente este libro tiene sus disertaciones, ¿bien? O sus diálogos, como lo quieran llamar, y por otra parte, otro de sus libros, de sus obras por ahí más conocida, que es el Enquiridión, ¿bien? Básicamente se compiló estas dos obras en lo que se conoce como el arte de ser libre. Bien, ahí les dejo si les interesa. Y bueno, este tema toca, como les decía hace un rato, a la filosofía y a la psicología. Hoy una de las corrientes psicológicas principales es la terapia cognitivo-conductual. Es un modelo de tratamiento psicoterapéutico que está muy en boca de todo el mundo por la eficacia que tiene. Este modelo deriva de la conjunción de dos modelos, que es el modelo conductual y el modelo cognitivo. Dentro de este modelo cognitivo está lo que autores como Aaron Beck y su antecesor, sobre todo Albert Ellis, que se han basado fuertemente en la filosofía de los estoicos, ¿no? Como una forma de tratar el malestar emocional. Es decir, que gran parte de la psicoterapia que tenemos hoy en día se la debemos al pensamiento estoico, ¿no? Estamos hablando del siglo III, ¿no? Para que se den una idea. Así que bueno, ya gran parte de lo que hoy estamos utilizando se lo debemos al pensamiento griego, como decía recién, y en particular a Epicteto, que fue un esclavo durante gran parte de su vida y luego pudo obtener su libertad. Y les voy a comentar, no les voy a hacer un resumen en este caso del libro, porque el libro es muy sencillo de entender, muy fácil. Simplemente vamos a redondear algunas de las ideas principales de este texto. La esencia, como quien dice. La idea principal de Epicteto es que gran parte del malestar emocional deriva de lo que él llama las representaciones, no del mundo en sí mismo, ¿no? Esta famosa frase que ya conocemos de que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nosotros nos decimos sobre eso que nos sucede. Y lo que va a decir Epicteto es que el ser humano está dotado de racionalidad a diferencia de los animales, ¿no? Él utiliza un poco la definición de Aristóteles, de animal racional. Y la racionalidad va a entender a la racionalidad y el pensamiento como el que tiene el papel protagónico, uno de los papeles principales en los malestares que las personas, que los seres humanos solemos vivir. El pensamiento, lo que nos decimos a nosotros mismos y el mal pensar sobre todo, es lo que genera, digamos, la tristeza, la ansiedad, la ira, la envidia, es decir, todas aquellas emociones y sentimientos, pasiones del alma que nos llevan un poco a, entre comillas, sentirnos mal o tener una vida que nos aleja de la felicidad. Es decir, la filosofía de Epicteto y de los estoicos, no solamente de Epicteto, Epicteto es uno de los representantes, pero los estoicos comienzan con Zenón, para aquellos que no conocen del tema. Es una filosofía que intenta de alguna manera ser un camino hacia la felicidad
del ser humano, ¿no? Y la felicidad tiene que ver con vivir en armonía con el mundo. Vivir en armonía con el mundo significa no ir en contra del mundo, no desear en contra del mundo, no querer que el mundo sea distinto. Bien, es decir, educar el pensamiento para no intentar gobernar aquellas cosas del mundo en las cuales no tenemos control. Entonces, casi todas las disertaciones y comentarios que Epicteto va realizando y reflexiones van en este eje. Por un lado, separar lo que depende de nosotros, de nuestra voluntad. Él va a decir, la voluntad es libre, nosotros somos libres de elegir. Si nos centramos en aquello que podemos manejar, nuestro pensamiento, nuestras opiniones, etc., son cosas que nosotros podemos gobernar. Ahí existe la libertad humana. Ahí fue dotado el ser humano de libre albedrío de elegir qué pensar y qué no pensar. Cuando intentamos controlar aquellas cosas que están por fuera de nuestra voluntad, es donde empezamos, digamos, a corrompernos un poco y a empezar a sentirnos mal, empezamos a tener ansiedad. Delegamos nuestra libertad, la ponemos en manos de otro. Epicteto, que había sido esclavo, dice en este libro, o en estas transcripciones que se fueron haciendo, dice que justamente es una forma de esclavitud. Él utiliza la analogía. Él, habiendo sido esclavo, dice que él no era esclavo porque tenía la libertad de poder centrarse en aquellas cosas que lo hacían libre, en aquellas cosas que él realmente podía decidir y nadie se las podía robar. Su propia razón, su propia manera de elegir cómo entender los acontecimientos, no tratar de controlar los acontecimientos. Cuando uno intenta controlar los acontecimientos, se vuelve esclavo de los acontecimientos, porque son azarosos. Entonces, dependiendo si son conforme a mis expectativas, me voy a sentir bien. Si no son conforme a mis expectativas, me voy a sentir mal. En última instancia, el que tiene la potestad de poder elegir cómo me siento no soy yo, son los acontecimientos o las otras personas o la voluntad de otras personas. Por ejemplo, si yo quiero agradarle a alguien, lo que estoy haciendo es servirle, como suelen decir en mi país, en bandeja de plata, mi estado emocional al otro, porque dependo de el comentario del otro para sentirme bien o sentirme mal. No depende realmente de mi voluntad, ¿sí? Por más que yo haga acciones y crea que estoy eligiendo esas acciones para agradarle al otro. Entonces yo digo, ay, sí, soy libre. Ahora Epicteto pregunta, ¿qué pasaría si aún haciendo esas acciones uno no logra agradarle al otro? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Automáticamente me sentiría frustrado, ¿sí? Entonces ahí yo pierdo mi libertad porque dependo del otro. Bien, en este sentido, la única forma de libertad, como les decía hace un rato, depende del juicio mío. Nadie puede robarme mis conocimientos, nadie puede decirme cómo tengo que opinar, nadie puede decirme cómo tengo que entender una situación. Él decía, por ejemplo, a las personas no les afecta tanto la muerte como la idea de que perder la vida es tremendo, ¿no? Y que es terrible y que es algo que tienen por lo cual preocuparse y les empieza a generar miedo, mejor dicho, la idea de que es terrible la muerte. Y él en una de sus disertaciones dice, no se trata todo depende también del juicio. Dice, hay personas que pierden la vida como si fuera una posesión y otras personas que piensan que la devuelven, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces están acordes a la armonía, ¿no? Lo que él llama en armonía con el mundo, con la naturaleza, ¿no? De alguna manera. Él no dice exactamente la naturaleza, pero sí con el mundo, con las leyes. Él va a mencionar esta armonía en relación a ciertos procesos filosóficamente que son de creación, equilibrio, destrucción, ¿no? Para luego regenerarse. El ciclo vital en sí mismo, ¿no? El ciclo vital que todos conocemos. Dice, el ser humano racional no se sorprende por esto. Y les voy a leer algunos pasajes, porque siempre me parece que está bueno volver a los libros, ¿no? Volver a las palabras de los autores.
algunas de las frases que yo fui señalando, que me fueron llamando la atención, a ver si les contagio un poco las ganas de leer a Epicteto, respecto de la muerte, ¿no? Que a las personas dice, pero si alguien me amenaza de muerte, ¿está imponiéndome una obligación? Se pregunta, es decir, ¿hay una coerción donde yo pierdo mi libertad cuando alguien me amenaza de muerte? Ahí no hay, hace un diálogo en el cual supuestamente un discípulo le estaría preguntando y él le responde, no te la impone, ¿no? Esa pérdida de la libertad, la amenaza en sí mismo, sino tu idea de que es mejor hacer cualquier cosa antes que morir, ¿no? Por eso, una vez más, tu juicio es tu juicio el que te obliga, es decir, tu voluntad te obliga a tu propia voluntad, ¿no? Es decir, tu voluntad genera la pérdida de tu libertad, ¿no? Que radica en poder elegir, en la voluntad de elegir lo que uno quiere. Los estoicos de alguna manera apuntaban a, digamos, a la idea de que el ser humano era un animal racional, como les comentaba antes, como comparten un poco esta idea, que es una idea de los griegos en general. Y sobre todo esto significa para este autor que es noble y libre, ¿sí? La racionalidad. Y él dice, porque de alguna forma los animales están sujetos a sus instintos, ¿no? No se plantean la posibilidad de elegir. Simplemente cubren sus instintos básicos y listo. Tienen sus necesidades básicas, que es comer, beber y quizás la de reproducción, y están sujetos a ese instinto. No hay una libertad de preguntarse, ¿quiero esto? ¿No quiero esto? ¿O por qué hago esto? ¿Sí? Entonces, en esa voluntad es que radica la libertad, ¿bien? Y él va a apuntar a la felicidad entendida como algo cercano a la paz, ¿no? Como la entendemos hoy en día, la felicidad como una cuestión media maníaca de exaltación. Él va a decir, la libertad tiene que ver con poder encontrar cierta tranquilidad, cierta paz, cierta alegría del espíritu, no una cuestión exaltada, exagerada, ¿sí? No habla de esa felicidad que en nuestra época, por ejemplo, nos venden. Y para esto es necesario, como les dije antes, no controlar, sino aprender a educar el pensamiento, poder interiorizar o cultivar una filosofía estoica. En la obra compilada por sus oyentes sobre el Enquiridión, en el punto 5 nos dice Epicteto su frase tan conocida, que la voy a leer textualmente. Dice, no son las cosas las que nos perturban a las personas, sino los juicios que se forman sobre ellas. La muerte, por ejemplo, esa frase ya la conocen prácticamente todos, ¿no? No son las cosas las que nos perturban a las personas, sino los juicios que nosotros, es decir, cómo los entendemos, ¿no? Cómo los pensamos a las cosas que ocurren. Y nos da un ejemplo, dice, la muerte, por ejemplo, no es nada horrible. De lo contrario, así se lo habría parecido a Sócrates, ¿no? Recuerden que Sócrates, digamos, fue el filósofo que fue condenado a muerte porque lo acusaron de corromper a los jóvenes, ¿no? Lo condenaron a muerte con cicuta. Bueno, y nos agrega, dice, es el juicio que nos hacemos sobre la muerte, es decir, considerarla horrible lo que lo es, ¿sí? Es decir, no es la muerte en sí misma, sino el hecho de considerarla horrible. Por eso, cada vez que nos encontramos con un impedimento y nos sintamos preocupados o tristes, no le echemos la culpa a nadie salvo a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios juicios, ¿no? Es interesante porque él dice a nosotros mismos y después rápidamente parecería ser que se retracta y dice a nuestros propios juicios, ni siquiera a nosotros, a nuestros pensamientos, de ahí parte. Y él va a decir una cosa bastante interesante, escuchen.
Dice, hacer responsables a otros cuando las cosas salen mal es un comportamiento típico del que no ha comenzado su aprendizaje. Es decir, las personas que no han comenzado a iniciarse en el estoicismo, el comportamiento típico que tienen es señalar al otro y echarle la culpa a los otros o al mundo cuando las cosas salen mal, ¿sí? Es decir, la culpa es del otro. El que lo ha iniciado se culpa a sí mismo, dice, la culpa la tengo yo, el que empezó ya con esta cuestión de la filosofía estoica, cuando uno se empieza a meter en la doctrina del estoicismo. Y termina diciendo, el que lo ha completado, o sea, el que ya está completo en el estoicismo, por decirlo de alguna forma, el que ya lo aprendió, no se echa la culpa ni a sí ni al otro, ¿bien? Ni a lo uno ni a lo otro. ¿Por qué es interesante esto? Y vamos a analizarlo un poquito a la luz del ejemplo de Sócrates. Sócrates, no sé si recuerdan, era un filósofo cuya tradición era oral. Iba hablando, dialogando a través del diálogo, ¿no? Iba conversando con la gente en Grecia y iba enseñándoles a reflexionar, ¿sí? A través de las preguntas, repreguntándose. Sócrates fue acusado por corromper a la juventud griega, ¿no? Entonces le dieron a elegir, le dijeron o se retracta, ¿sí? O es condenado a muerte, ¿sí? A través de la cicuta, un veneno mortal. Entonces Sócrates, si hubiera sido un iniciado, Sócrates decidió morir, decidió beber la cicuta y morir. Ahora, si Sócrates hubiera sido un iniciado, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dicho, no, es tremendo esto, la culpa es de ellos que me obligan a hacer algo que yo no quiero, me obligan a beber cicuta, me obligan a la fuerza a disculparme frente al pueblo ateniense, la culpa es de ellos que no dejan que yo pueda realizar mi filosofía y mi forma de vivir, ¿no? Hubiera culpado afuera, pero Sócrates no hizo eso. Si hubiera sido alguien que hubiera estado aprendiendo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera culpadose a sí mismo, hubiera dicho, la culpa es mía por no poder controlar esta situación, por no poder convencerlos de que yo soy inocente, de que en realidad yo quería que aprendan a reflexionar, ¿no? Se hubiera enojado consigo mismo. De la primera manera se hubiera enojado con el pueblo y con los que tomaban las decisiones políticas y jurídicas de Grecia. De la segunda forma se hubiera enojado consigo mismo por no ser lo suficientemente sofista, ¿no? Para convencerlos de lo contrario y que no lo maten. Sin embargo, Sócrates no era ni un iniciado ni un inculto, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sino que Sócrates era alguien que ya había completado su aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Sócrates se da cuenta de que él no va a torcer la voluntad de los otros. Sócrates respeta su propia voluntad, de que lo que él quería su propio juicio respeta de pensar que él no había corrompido a nadie y que hizo lo correcto. Por lo tanto, la conclusión lógica es que pase lo que tenga que ocurrir, ¿sí? Él estaba tranquilo consigo mismo y estaba tranquilo con el mundo y con la sociedad ateniense y los juristas atenienses, porque estaban actuando como tenían que actuar. Estaban actuando como sabían actuar, ¿sí? Es decir, era coherente, la muerte de Sócrates tenía total sentido que ese desenlace. Sócrates toma una actitud ética, ¿sí? Se pregunta qué es lo correcto que él tiene que hacer y es acorde con eso, ¿sí? En ese sentido, para Sócrates, como dice Epicteto, la muerte no era un problema, ¿bien? Así que bueno, el ejemplo de Sócrates está bueno para pensar un poco la postura estoica, ¿no? De situarse en lo que uno puede controlar y lo que no puede controlar, ¿no? Cómo esto muchas veces puede hacer la diferencia entre la libertad y ser un esclavo aún cuando no se tienen cadenas, ¿sí? Epicteto era un
era un esclavo por tener cadenas, pero no, sin embargo, él no se consideró esclavo y vivió en total libertad, según él cuenta, ¿no? Acorde a su filosofía. Otras personas, en cambio, quizás tienen libertad, y dice Epícteto en esta obra transcripta, que otras personas tienen libertad pero son esclavas de los juicios de los demás. Los políticos dependen de la aprobación del pueblo. Los ricos son esclavos de sus objetos. Los ricos dicen tengo objetos y se enorgullecen de eso. Cuando los objetos se les rompen, ¿qué ocurre? Ese orgullo se va por el piso. Es decir, no dicen este objeto es bello, ¿no? Dicen soy poseedor de esta belleza, que no es lo mismo. Ellos no poseen nada, nos dice Epícteto en la primera parte de El Enquiridión. Bien, así que bueno, espero que les haya gustado, espero haberles transmitido un poquito sobre la filosofía de este autor. Me hagan saber si les gustaría que a lo mejor hablemos de otros autores, de otras escuelas. En fin, háganmelo saber en el buzón de comentarios y a lo mejor le dediquemos futuros videos. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por mirarlo y nos vemos en un próximo video.